Hola amigos, bienvenidos al segundo día de Escape de Babilonia. Ayer arrancamos, dimos el primer pasito con el primer tema, el primer punto de los 10 que vamos a estar desarrollando a lo largo de 10 días seguidos. El primer punto de ayer fue el gran dilema, donde estuvimos compartiendo, ¿verdad?, sobre lo que era el dilema entre la cultura actual, la cultura babilónica y la cultura del reino, lo que Dios nos ha diseñado a nosotros. Muy bien, pero hoy vamos a estar avanzando un poquito más, dando un paso un poquito más allá, y el nuevo paso que vamos a dar hoy es la cultura babilónica versus la cultura del reino de los cielos. Así que hoy quiero animarte a que podamos avanzar en este estudio bíblico en el que juntos estamos inmersos. Una aclaración importante para todos los que se han sumado es que este estudio bíblico no pretendo yo formar una especie de liderazgo o pararme en una posición de líder y enseñarte desde el liderazgo, sino enseñarte desde la amistad, o sea, ser amigos y no necesariamente enseñarte, sino juntos aprender. Juntos aprender, demostrarte mis experiencias personales, lo que he aprendido en mis procesos y compartirlo y abrirme con ustedes para que junto con ustedes podamos aprender y a vivir y disfrutar lo que es la transformación de la mente que propone Romanos 12. Bueno, a ver, ya hemos hablado de lo que es cultura, hemos hablado de cómo la cultura influencia, ¿verdad?, nuestra manera de vivir, nuestra manera de accionar, influencia nuestra oración, nuestro cultivo, ¿verdad?, nuestro cultivo de acciones y también el culto que nosotros rendimos a ciertas cosas. Entonces, hoy quiero ya específicamente no hablar de la cultura en general, sino hablar específicamente de la cultura de Babilonia y la cultura del reino de los cielos, así que acá vamos. Babilonia es ejemplificada en la Biblia o simboliza en la Biblia el sistema en el que se opera o en el que se mueve este mundo. Si bien existió Babilonia como tal, luego en Apocalipsis se nombra, ¿verdad?, el sistema de este mundo como Babilonia. Entonces, para entender por qué se ejemplificaba con Babilonia, es porque justamente se buscaba de una manera de decir, a ver, como fue Babilonia es como se maneja este mundo, ese es el sistema con el que se mueve. Entonces, debemos de tener en claro cómo era la cultura babilónica para entender el por qué Apocalipsis nos dice que este sistema actual que gobierna este mundo es un sistema babilónico. Bueno, como sabrán, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá estuvieron en un proceso de 70 años de exilio en Babilonia. El rey Nabucodonosor conquistó, ¿verdad?, Jerusalén, conquistó Judá y los llevó, los deportó a Babilonia. Y esto no era algo nuevo en los imperios de la época, el conquistar tierras y llevar a las personas conquistadas a nuevas tierras y crear una nueva cultura en ellos, influenciar su cultura en ellos. De hecho, los romanos, años después, serían también quienes harían exactamente las mismas cosas, de tomar las culturas e inculcarla, ¿verdad? Por ejemplo, inculcar la cultura romana en la cultura de otros lugares. Entonces, lo que sucede con estos judíos, ¿verdad?, que van al exilio, es un castigo de Dios por años y años de desobediencia al corazón de Dios y los deseos que Él le venía hablando a través de los distintos profetas. Lo que sucede es que ellos comienzan con un exilio de 70 años y al cabo de 70 años, el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, estuvo en Babilonia e increíblemente por el sistema de cultura babilónico se acostumbraron a vivir en ese lugar y bajo las formas de Babilonia. Y ellos empezaron a ver que era bueno como era el sistema que proponía Babilonia para sus propios intereses. Pero como dice Marcos Brunet, muchas veces
lo bueno es enemigo de lo mejor. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿cuál es el meollo de la cuestión? No nos olvidemos que el pueblo de Judá y el pueblo de Israel, los judíos, ¿verdad?, fueron a Babilonia debido a su desobediencia a Dios, debido a que ellos tenían el corazón lejos de Dios. Y Babilonia les propuso de alguna manera, el hecho de justificar el hecho de que podían ser como ellos querían ser, sin tener que ser lo que Dios les había pedido que sean. Vamos a explicarlo de esta manera. Una de las principales cosas que se destacó Babilonia culturalmente es por el hecho de que ellos permitían la libertad de culto a los pueblos exiliados y le permitían la libertad cultural de que ellos podían realizar las acciones que ellos querían dentro del marco, ¿verdad? Dentro del marco que el sistema babilónico le proponía. Un ejemplo claro de ello es que en el caso de Daniel, que si bien se ve que él fue cambiado su nombre, sus ropas y un montón de cuestiones más, a lo largo del libro de Daniel vemos que él tenía la libertad de culto, de orar, de buscar a Dios y todo lo demás, pero al igual que él, las demás personas no tenían la libertad de poder ir hasta Jerusalén y dar los holocaustos y las ofrendas a Dios, lo cual para el sistema judío era lo medular, era la columna vertebral de esa cultura. Y entonces ellos, estando en Babilonia, se tienen que adaptar a una cultura en la que les dice: no hace falta que hagas ningún tipo de sacrificio, no hace falta que hagas ningún tipo de adoración, no hace falta que hagas ningún tipo de acción, ni lleves ningún tipo de vida espiritual. Lo que tienes que hacer, y de Babilonia fue muy conocida por ello, aumentar tu autoestima, aumentar tu estima y trabajar en tu interior y en los deseos de tu corazón. Cuando ellos son libres del exilio, cuando el rey Ciro conquista Babilonia y les cede la libertad, ¿saben qué ocurrió? El pueblo de Israel no necesariamente quería volver. El pueblo de Judá, el pueblo de Israel, no quería volver. De hecho, por eso se aclara luego en el libro de Nehemías, ¿verdad?, que Nehemías sería como el precursor, el que daría el primer pasito junto con un grupo limitado de personas para hacer el primer viaje a Jerusalén. Luego Esdras sería quien planteó la necesidad de restaurar la adoración a Dios, restaurar la relación con Dios que se había roto. Y ustedes me dirán: sí, pero ¿no se podían conectar con Dios de otras maneras? Es que en ese entonces la conexión con Dios era por medio de los sacrificios. La comunión que había con Dios era por medio de una manera. Dios había planteado un camino, una forma de hacer las cosas. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, estaba buscando hacer las cosas de Dios a sus maneras, considerando que eso estaba bien. Al punto de que las maneras del pueblo de Judá sacaron a Dios de la ecuación y pusieron en el centro sus propios intereses egoístas. Y esto nos hace volver de nuevo a Romanos 12, cuando dice: sean un sacrificio vivo y santo para Dios. Y eso es interesante porque la palabra santo significa apartado. O sea, el que es santo o lo que es santo está apartado con una finalidad, sino una actitud del corazón, de alejarme de aquello que me aleja del corazón de Dios. Eso es ser santo. Y ser santo no solamente es alejarte, sino también es acercarte a aquellas cosas que te acercan al corazón de Dios. No se basa solamente, la santidad no se basa en una lista de cosas que no hay que hacer. La santidad se basa en las cosas que sí podemos hacer, que al hacerlas no tenemos ni el deseo ni el tiempo de hacer aquellas cosas que no son provechosas para nuestra relación con Dios. Entonces, al no haber apartamiento, ¿verdad?, por parte del pueblo de Israel, de apartarse para Dios y no empezar a alimentar y a vivir para sus propios intereses, ya no era un pueblo santo, ya no había santidad en sus corazones. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Sus corazones se llenó de Babilonia, al punto que en Isaías 48:12 Dios mismo les tiene que decir: salgan de Babilonia, huyan de ahí, escapen de Babilonia. Pero claro, ellos en ese entonces podían entender como ese sistema
que lo gobernaba. Y hasta el día de hoy ese sistema sigue estando impregnado en la sociedad, impregnado en nuestra cultura. De hecho, por eso, y por esto, ahora entro de lleno, por esto, Apocalipsis nos dice que este mundo es como la gran Babilonia, o mejor dicho, perdón, este mundo está bajo el sistema de Babilonia. Entonces, nosotros estamos inmersos en una cultura babilónica que busca de ciertas maneras imponernos la supuesta libertad, que no es más que libertad dentro de los parámetros que te doy. O sea, la libertad que te propongo son estos parámetros dentro de estos límites, y eso, amigos, no es libertad. No es libertad porque te deja elegir, sí, te deja elegir, pero te deja elegir dentro de las opciones predeterminadas que ellos o esa cultura te ha impuesto. Y sobre todas las cosas te quita algo muy importante, el hecho de culturalmente darte en adoración a Dios, en santidad a Dios, en comunión, para vivir para Él. Y vos me dirás por qué es la importancia y el énfasis del sacrificio. Y no estoy hablando de sacrificio, ¿cómo explicarlo de una manera sencilla? No estoy hablando de sacrificio necesariamente de no comer tal cosa, de no consumir tal cosa, de no hacer tal cosa. Hablo del sacrificio del corazón, del morir a nuestros deseos egoístas para que Jesús crezca en nosotros. Entonces, debemos vaciarnos de este mundo, vaciarnos de Babilonia para que Jesús nos pueda llenar. Y vos mirás, ¿vaciarnos de qué? Vaciarnos de nosotros mismos, de nuestros deseos egoístas. Nosotros vivimos en una cultura, ¿verdad?, que nos ha enseñado un mensaje motivacional de autoayuda y egoísta, que nos dice que nosotros tenemos que luchar por nuestros sueños, que tenemos que luchar por nuestras metas, que tenemos que alcanzar aquellos que nos propusimos en el corazón y buscar nuestra plenitud a costa de la vida de otras personas más. Y si bien Dios también busca el desarrollo humano, ¿verdad?, no lo busca de la forma que busca este mundo. Dios es un Dios relacional. Él busca relacionarse con nosotros porque nos ama y nos quiere amar. Y por eso, no solamente, y para amarnos, y porque nos ama, no nos quiere dejar como estamos, nos quiere transformar. Nos quiere transformar. Por eso dice Romanos 12, dejen que Dios les transforme. Dios, mediante su Espíritu Santo, nos quiere transformar nuestra manera de vivir. No podemos seguir viviendo en este mundo, bajo el sistema que propone este mundo, cuando hay una vida superior, que Dios nos está proponiendo vivir, una vida superior de una mayor calidad de vida, que nosotros estamos dejando de lado cuando la podemos disfrutar en plenitud. Y entonces te quiero dar un pequeño ejemplo de cómo funciona el sistema de Babilonia versus el sistema de Dios. Imagínate que en este momento te dan $5 millones, por el motivo que sea, y hablas con ciertos amigos y llegas a la conclusión de que el sistema babilónico te dice que tomes ese dinero y hagas entre tres opciones. Una, que es gastar ese dinero en esas cosas que tanto has soñado, que tanto has esperado, que tanto has deseado. Dos, abandonar aquellas cosas que hoy estás haciendo para justamente hacer lo primero. Y tres, en una última instancia decir, ok, voy a gastar, pero el resto lo voy a guardar para el futuro. Y ya. Cualquiera de estas opciones no es tan mal, pero el sistema del cielo te dice que si vos tenés $5 millones, dice que sos más bienaventurado dando que recibiendo. Que quiere decir que si vos tuvieses esos 5 millones, vale más el hecho de que vos le des a alguien más que lo necesita también, a que simplemente pienses en vos y en nadie más. Acá entramos de lleno en lo que es el reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos, dice que Jesús se ha acercado cuando Jesús llega, ¿verdad? Y lo que me sorprende de Jesús es que Jesús no vino a ser servido, sino que vino a servir. O sea, planteó la vida desde otro lado, y planteó Jesús esto, que quiero que tengas en claro. El Jesús humano vino a servir. El mismo Dios hecho hombre, lavó los pies a sus discípulos.
vio la necesidad de alguien más e hizo algo. Si vos lees la Biblia, vas a ver que siempre que dice, y Jesús tuvo compasión, o Jesús, algo similar, ¿verdad? Vas a leer en los versículos siguientes, y Jesús hizo esto, y Jesús hizo aquello. O sea, Jesús hacía algo con la necesidad de la gente. Tenía otra actitud, tomaba otras decisiones por encima de sus propios intereses personales. De hecho, es en Juan, no me voy a acordar ahora el versículo porque esto está fuera del programa, pero se me viene ahora hasta la mente. En Juan, él dice, yo podría decirle todo lo que yo pienso de ustedes y tengo mucho para decir, pero solamente me limitaré a decir lo que mi Padre me ha mandado a comunicar. Eso es un corazón de reino, el que se compromete a simplemente hacer lo que ha sido mandado a hacer. Y te quiero que entiendas esto. No estoy diciendo que necesariamente Dios no pueda cumplir tus sueños. Lo que estoy diciendo es que no hagas de tus sueños un Dios. No estoy diciendo que necesariamente Dios no te pueda bendecir. Pero Dios quiere que tú le busques por su rostro, ¿verdad? Por amor a Él, y no le busques por su mano, por la bendición que Él te pueda dar. O en el peor de los casos, y quizás el caso más común, y del cual yo he sido procesado, y de ahí nace Escape de Babilonia, el usar a Dios como un medio para lograr mis intereses egoístas. Eso, señores, es un sistema babilónico. Eso es una relación con Dios a mi manera, que me resulte cómodo a mí y que no me mueva a mí de mi zona de confort y ponga a Dios al servicio de mis deseos. Que Dios nos ame no significa necesariamente que Él no pueda vivir sin nosotros, que Él no pueda de alguna manera ser sin nosotros. Nos ama mucho, pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios, ¿seguiríamos siendo nosotros? Entonces, creo que el problema medular de esto está en la mente, en la cultura que vivimos, a lo que le rendimos culto. Si yo no entiendo mi lugar y no entiendo el lugar de Dios, puedo tender a tergiversar, a cambiar las formas del orden de las cosas de manera original. ¿Qué clase de relación estás teniendo con Dios? ¿Bajo qué cultura te estás relacionando con Dios? ¿Bajo la cultura de Babilonia o bajo la cultura del reino de los cielos? Porque la cultura de Babilonia te propone a un Dios que esté a tu servicio y a tus deseos, pero elimina la relación con Dios. Elimina la relación con Dios, elimina la intimidad, elimina el amor recíproco, elimina ese amor en el que vos te podés dar a Dios y Dios se da a vos. Lo elimina. Y cualquier tipo de cultura que elimine el amor de Dios tiene tendencia a fracasar, porque el amor de Dios es la que nosotros nos transforma, es la que nos vivifica, es lo que nos da sentido, propósito, nos revela nuestra verdadera identidad que se fue corrompiendo con nuestras malas decisiones. Y me dirás, ¿por qué entonces sacrificio? Para haber relación, ¿tiene que haber sacrificio? Sí. Sí. Cuando vos entregás tu vida a Jesús, te acercas a Él, vos apartás tu vida, ¿verdad?, de este mundo. O sea, das un paso a la santidad. El apartarse, das un paso a la santidad. Luego empiezas a vivir una vida con Él, das un paso a la comunión con Él. Empiezas a vivir una vida con Él. El problema está que se puede tener una relación con Jesús viviendo bajo el sistema de Babilonia. Y ese es el problema actual. Ese es el verdadero problema en el que estamos inmersos, que la cultura de Babilonia ha impregnado en la iglesia de Cristo al punto que nos ha propuesto un evangelio tan cómodo que no nos desafía a ir un nivel más allá. Amigos, quiero dejarte algo en claro. Si el evangelio que estás viviendo no te desafía a vivir una vida superior, es cualquier cosa menos el evangelio. Porque el evangelio nos propone de ir en gloria, propone de llevarnos a una vida superior. Y no hablo necesariamente de la moral, aunque es buena. Aunque es buena, no hablo de la moral. Hablo de nuestra relación con Dios. Hablo de ese nivel de intimidad que nos lleva a descubrir quiénes somos en Él, cuánto valemos en Él, y que en realidad nuestro valor está determinado porque somos hijos de
Dios, no porque nosotros, independientemente, somos gente valiosa. Nosotros sin Dios no valemos nada, pero con Dios dentro nuestro valemos todo. Entonces, yo lo único que quiero decirte es lo siguiente. Quiero que tengas en claro esto. ¿Cuál es esa cultura que te gobierna al punto de que está afectando tu intimidad con el Señor? ¿Cómo está siendo tu intimidad? La pregunta de ayer fue ¿qué cultura te gobierna? La pregunta de hoy es ¿tu relación con Jesús es una relación de cultura babilónica o una relación de cultura de reino? La cultura de reino te propone intimidad, te propone acercarte a Jesús con ojos nuevos, abiertos, una mentalidad renovada. Te dice, a ver Jesús, quiero conocerte, quiero que a través de tu Espíritu Santo me reveles cómo eres, me reveles mi identidad también. Quiero que me transformes a vivir una vida superior. Cuando vos estás conectado a Jesús, vos vivís bajo lo que es la embajada, por así decirlo, ¿verdad? Embajada del reino de los cielos. ¿Sabes cómo funcionan las embajadas? Las embajadas son pequeñas, como serían edificios, ¿verdad? Que están en un país representando a otro país, en otro lado, y que cuando vos estás dentro de ese lugar, las reglas de ese lugar no son afectadas por las reglas del país donde está, sino que rigen las reglas del país al que representa. De igual manera nosotros somos embajadores de Cristo. La cultura en la que estamos inmersa no determina la relación, o no debería determinar la relación con Jesús, nuestra relación con Jesús. Porque nosotros al estar en la embajada del reino de los cielos en esta tierra, estamos en esta tierra, pero no pertenecemos a ella, no somos de acá. Nuestra intimidad, nuestra relación con Dios, nuestra vida con el Señor se rige bajo otras leyes que no son las de este mundo. Y ese es el problema, el pretender tener una relación con Jesús, ¿verdad? No bajo las formas del reino de los cielos, sino bajo las formas de Babilonia. Es decir, voy a la iglesia un domingo, un día a la semana y es suficiente. Oro 5 minutos cada 2-3 días y es suficiente. Leo la Biblia cuando lo recuerdo y es suficiente. Y entrego mis diezmos y lo hago porque es lo que debería ser y con eso es suficiente. Y Dios está de cierta manera condicionado a que tiene que responder a mis deseos y a mis oraciones porque yo puse el diezmo. Porque si yo puse el diezmo, Dios me tiene que dar las peticiones de mi corazón, porque es un canje. Y una relación así no es relación como tal. No es relación como tal. Entonces, no puedes pretender vivir una vida poderosa en Dios con una relación con Él que sea mediocre. El primer punto que hay que recuperar, y acá quiero entrar en puntos que hay que recuperar, puntos prácticos, que quiero que hoy, después de que termines este video, y si lo estás viendo ahora mismo, que lo anotes y cuando lo estás anotando, por favor ponlo en práctica. El primer punto, recupera una comunicación sincera con Dios. Recupera una comunicación sincera. Lo que se ha perdido, lo que Babilonia propone es el mirarnos tantos a nosotros, pero mirarnos tantos a nosotros, que nos olvidamos de mirar a Dios y de comunicarnos con Él. Y me dirán, sí, pero yo oro, exacto, pero ahí está el problema. ¿Cómo nos estamos comunicando con Dios? ¿Estoy comunicándole a Dios simplemente mis deseos, mis peticiones y lo que yo quiero que Dios haga? ¿O estoy comunicándome con Él porque quiero tener una relación? No solamente comentarle lo que yo estoy pasando, lo que yo deseo y todo lo demás, sino también conocer su corazón. Me acerco a Dios a hablar con Él porque es quien va a responder mis oraciones a mis deseos, o me acerco a Dios porque quiero conocer su corazón y quiero descubrir quién soy en Él, quién soy yo al descubrirlo a Él, cuál es mi verdadero valor cuando lo descubro a Él. Entonces debemos entender que nuestra relación con Jesús debe ser sincera. Una relación basada en la sinceridad tiende a prosperar. Y a veces nosotros queremos disfrazar de espiritualidad lo que nos está ocurriendo en vez de ser sinceros con Dios. Y quizás tenés tus dudas, quizás tenés tus miedos, quizás tenés
una situación en la que decís, no entiendo qué está pasando, o quizás inclusive tenés hasta cuestionamientos a Dios, ¿por qué no sos sincero con Él? Nosotros hablamos siempre de relación, hablamos de intimidad y nombramos esas palabras, pero no las estamos entendiendo. O sea, así como con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, con tu pareja, con quien sea, esa relación se sostiene hablando. Así tu relación con Jesús se sostiene comunicándote con Él. Y la comunicación no solamente requiere de hablar, también requiere de escuchar. Y la relación con Jesús tiene que más que ver con el corazón que con las acciones. Por favor, que tu relación con Jesús sea una actitud del corazón más que de tus acciones. Hay muchísimas personas que son espirituales en sus acciones aparentemente, pero su corazón no está ni cerca de Dios, ni cerca de Jesús. Y Jesús no prefiere acciones heroicas, ni grandes sacrificios en cuanto a acciones. Jesús quiere corazones apasionados por Él, corazones enamorados por Él, sinceros. Y un corazón que todos los días decide buscarle nuevamente. Un consejo de oro: busca a Jesús todos los días, pero viviendo un día a la vez. Y es allí cuando empezás esa comunicación con Jesús, que el Espíritu Santo empieza a transformar tu mente y empieza a revelarte, a mostrarte cómo realmente es Jesús, qué planes tiene para tu vida, que Él te va a sustentar, que Él va a ser tu proveedor, tu fuerza, va a renovarte. Y entonces ya de esa manera la cultura de Babilonia ya no te empieza a influenciar, porque la cultura de Babilonia te dice que así como vos tenés que exaltarte a vos mismos, vos tenés que buscar todo por tus propios medios. Sabes que ni vos ni yo somos suficientes, pero Jesús tampoco lo es. Jesús no es suficiente. Jesús es más que suficiente. Él nunca hace lo necesario, hace más de lo necesario. Su gracia lo llena todo y lo rebalsa, ¿verdad? Y entonces Dios te propone siempre una vida superior. No te olvides nunca que lo que este mundo hace es imitar el diseño original de Dios. Pero el diseño original de Dios es aún mayor y mejor de lo que nosotros podamos entender en nuestras mentes. Y Jesús quiere llevarte a un nivel de relación profunda que te invite a vivir de otra manera, con mucho más pasión, transformación y gloria. Entonces te animo a que vivas una vida conectado a Él, que Él sea tu mayor deseo, tu mayor preocupación, que Él sea tu verdadero interés, que le busques por su rostro y no por sus manos, por lo que Él es y no por lo que Él te puede dar, que te enamores de Jesús. Y Jesús, Él va a empezar a como instaurarte como un embajador en este tiempo, y las reglas, las situaciones que se mueven en este mundo no te van a afectar, porque si bien estás en este mundo, las reglas de este mundo no te tienen que condicionar, no tienen que decidir de qué manera debes actuar o no. Sí, dijo Jesús, van a venir aflicciones, pero tranquilo, yo he vencido el mundo. Y nosotros estamos perdiendo batallas que ya fueron ganadas en la cruz, porque no estamos sujetándonos a la cruz, estamos sujetándonos a nosotros mismos, luchando por nuestra fuerza, haciéndolo a nuestra manera. Y parte de la obediencia no es solamente hacer lo que Dios quiere, sino hacerlo de la manera que Él lo quiere. Pero esto es punto para más adelante. Hoy quiero cerrar este video diciéndote: ten una comunicación sincera con Jesús. Escucha, no solamente habla. Y empieza a pedirle al Espíritu Santo que te enseñe a conocer a Jesús de una nueva manera, a desaprender aquellas cosas, mentiras que te dicen que Jesús es alguien que te tiene que dar todo lo que vos deseas, y empezar a soñar y a desear los deseos de Dios para tu vida. Como dice Romanos 12, y entonces entenderás que la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta.
Amigos, esto ha sido el segundo punto, la cultura de Babilonia versus la cultura del reino de los cielos. Te espero en el siguiente punto, en el tercero, donde ya se empieza a poner bien bueno, que es la transformación de la mente. Mi nombre es Emanuel Díaz, puedes seguirme en Instagram en díaz.ema, puedes seguir, tengo un podcast de películas donde saco reflexiones desde las películas que se llama Lo aprendí una peli, lo puedes encontrar en Spotify, tiene cuenta de Instagram también. Podés además sumarte, si es que recién estás viendo este video por primera vez, podés sumarte a este estudio bíblico durante estos días a través de la página del canal de Telegram, que lo dejo en la descripción del video. Si no, también podés escribirme y yo te voy a estar pasando toda la información. Así que amigos, nos vemos en el siguiente video. Esto ha sido todo por hoy y hasta la próxima.